¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de Periodismo en Plural. Me da mucho gusto compartir esta mesa esta noche con Esperanza Romero. Comienzo contigo. Muy buenas querida. noches. Qué gusto. Iván Arrazola. Hola, buenas noches a todas, a todos. Guillermo Velasco. Pues un placer, Trini, estar esta noche aquí con temas muy interesantes en el inicio de la semana, en este lunes, así que muy buenas noches. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? Buenas noches, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Con tres temas que vamos a discutir esta noche y es justo hacer un balance sobre las campañas. Estamos a 19 días ya de este próximo 2 de junio y cómo han trascendido desde lo nacional hasta lo local. Importante saber cuál es el juego que están justo desempeñando cada una y uno de los candidatos que tenemos. Y por supuesto hablaremos del tercer debate presidencial el próximo 19 de mayo. ¿Qué es lo que estamos esperando ya de ese último ejercicio democrático? Y por supuesto tenemos que tocar en esta mesa el problema que desde el pasado martes se ha registrado en México y son estos apagones por la falla en el suministro de energía eléctrica y lo que ha generado en Jalisco como son los cortes del suministro de agua potable. Así que comienzo contigo, mi querido Gabriel. Abrimos programa, un balance, el primer saque justo de las campañas electorales a 19 días del proceso. Bueno, pues es la elección más grande en la historia de México. Hay 99 millones, casi 100 millones de ciudadanos que podrían votar. Vamos a ver de qué tamaño es esa participación. El 52 millones son mujeres, el resto son hombres, son más mujeres. Y es la elección más grande porque son concurrentes en nueve estados. Antes no era así. Los calendarios se fueron empatando precisamente para evitar pues, que se generen mayores gastos. Ese fue uno de los objetivos. De la reforma del 2014. Con esa reforma. Entonces, por eso es la elección más grande en la historia del país. Y el escenario, bueno, pues tenemos casi un año de un proceso electoral muy largo porque se adelantaron los partidos, se adelantó Morena, el presidente, pues con lo de las corcholatas y ese proceso interno que se dio rebasando a la autoridad electoral, ¿no? Y bueno, pues la gente dice que está hasta la coronilla de tanta publicidad, tanta propaganda. Yo creo que hoy como nunca pues se han dado muchos ataques entre los aspirantes, entre los partidos. Y me dejas preguntar si comparten contigo ese cansancio electoral a nuestra compañera y nuestros compañeros de manera corta para seguir platicando con Gabriel sobre esto, porque creo que es una apreciación un poquito generalizada. ¿Tú estás de acuerdo en que hay un cansancio? Yo sí creo que hay fastidio. Empezaron mucho antes y hace el apunte atinadamente Gabriel, pues ya se nos olvida si es un año o dos, ¿cuánto tienen? Hasta las corcholatas ya lo olvidamos, ¿eh? Ya lleva rato. Bueno, es que Sí. la verdad que hasta el INE les haya tolerado el que con eso de lo que marca la ley en materia de la vida interna de los partidos, que tienen un muy amplio margen para hacer lo que les conviene, la realidad es que los mensajes no iban dirigidos a su militancia, sino a la población abierta. Entonces, muy fácil les resultó brincarse ese impedimento de los tiempos electorales y están en campaña desde hace buen rato. Yo sí creo que el ciudadano está cansado. Y sin embargo, a 2 semanas de que terminen las campañas, poco más, a casi 20 días, 19, 18, ¿cuál es el día exacto? ¿Cuántos días faltan? 18, 19 para el 2 de junio. Creo que sí se debe presentar en los próximos días una especie de mayor interés para al final entrar en contacto con el candidato o la candidata o revisar por quién voy a votar, a ver qué ofrece o qué dijo, echar una revisada por ahí. Yo creo que este es el momento clave, culmen, diríamos así, del proceso electoral en lo que se refiere a las campañas. Pero tiene razón Gabriel, unas campañas que comenzaron mucho antes de lo que marcan los tiempos oficiales. ¿Cansado? Cansadísimo, diría, ¿no? Es un asunto muy preocupante, me parece, es que muchos de los que vemos como candidatos seguían en una labor de gobierno, tenían un cargo y pues esto fue disfrazado de me voy de fin de semana a una plática a tal lugar para
pues hablar sobre obras de gobierno, una cuestión muy, ya ni hablar, por ejemplo, de los procesos internos, que francamente fue algo ridículo al final, cómo se termina resolviendo todo, ¿no? Con procesos internos muy peculiares, por decir lo mínimo. Entonces, denunciados por los mismos grupos políticos. Denunciados por los mismos grupos ante una autoridad que francamente nada más vio cómo iban, ni siquiera hemos podido llegar al fondo de cuánto dinero se gastaron, de quién se excedió más en estos gastos, y estamos hablando de lo del año pasado. Entonces me parece que ya a estas alturas, claro que eso tiene consecuencias. Si por ejemplo vemos las encuestas, cómo le va a cada uno del candidato y de las candidatas, me parece que en ese sentido algo preocupante, y que quizás no lo estamos viendo con amplitudes. Esto requiere de una reforma electoral, porque evidentemente si vas a estar en un cargo público y al mismo tiempo te vas a estar promocionando para estar buscando tu siguiente puesto, algo ahí que está mal, ¿no? Y la misma pregunta de la afirmación que hacía Gabriel. Sí hay cansancio, pero coincido con Esperanza en el matiz que pone sobre la mesa. Esto es de picos y crestas. Entramos a la recta final y entonces vuelve un estado de ánimo de estar en una batalla, es lo que es una contienda política. Lógicamente no puede haber la misma tensión todo el tiempo, ni el mismo aburrimiento, hemos tenido de todo, pero ahora entramos con esa recta final en donde, a pesar del cansancio, a pesar de que muchos candidatos se brincan la ley, a pesar de la violencia, a pesar de estar no solamente los candidatos frente a un presidente en campaña todos los días, es decir, todo es muy abrumador si lo vemos detenidamente, pero a pesar de todo, esto termina por engancharnos a todos, no solamente a los que hacemos análisis. En términos generales, tú empiezas a ver en las mesas cómo vuelve el tema político a las conversaciones, a los cafés, a los bares, y es lógico, se está acercando el día de la elección. Sí, pero y regreso a la pregunta, ¿no? Haciendo el balance de las campañas, con todo este panorama en el que sí coinciden Esperanza y tus compañeros, ¿cómo están las campañas ahorita? Bueno, mira, están muy intensas, hay una gran motivación, como dice Guillermo, pero esa motivación lo veo más, o será por el medio en que yo me desenvuelvo, lo veo más en lo que yo llamo Xochitl Lover, ¿no? Muy apasionados. Vas a un restaurante y ves a personas que te quieren convencer como periodista, te quieren convencer, ¿no? Que el voto oculto, que esto, aquello y todo lo demás. Digo, a ese grado de entusiasmo se está llegando, donde se pone la camiseta. Yo no había visto en otras elecciones tanta pasión. En el caso de los que yo llamo Xochitl Lover, ¿no? Lo veo que entraron a una dinámica más activa, porque fue de menos a más, fue creciendo. Y por otro lado, a los morenos, yo y socios, yo diría pues que no están tan intensos en ese activismo, en ese proselitismo, en esa promoción, ¿no? Entonces, a eso hemos llegado, producto de una polarización que se ha vivido. No me había tocado a mí tampoco esa polarización, y de los dos lados, no nada más que digamos de un lado, sino de los dos lados, con una gran pasión. ¿Cuál va a ser el resultado de todo ello? Bueno, yo esperaría que fuera una elección de una gran participación, de una gran votación, ¿no? Porque ¿cómo han sido las elecciones, las votaciones anteriores? La de hace 6 años, donde gana López Obrador, fue del 63% de participación, muy alta. No recuerdo las otras de qué tamaño fueron, creo que fueron menores, pero aquí Guillermo, Iván y Esperanza seguramente nos ilustrarán al respecto. Y la intermedia, la de hace 3 años, federal, fue de 52%, o sea, 11% menos. Entonces, por un lado, este cansancio, estas campañas tan largas que hemos vivido, ¿en qué van a terminar? ¿Van a llevar a que sea una votación alta, o el cansancio va a llevar a que sea una votación baja? Porque ahí es donde los que arman escenarios, construyen escenarios, visualizan pues que si es una elección muy alta que podría ganar Xochitl Gálvez, que esa es una elección baja de menos del 60%, ganaría Claudia Sheinbaum. Y bueno, y unos contrastan que las encuestas, otros que son encuestas pagadas, etcétera. Pero yo visualizo en ese sentido 2 escenarios, ¿no? Una,
esas encuestas que dicen que es rotundo la ventaja que tiene la candidata del oficialismo, y por otro lado otros que dicen que son encuestas pagadas y ven otros escenarios donde dicen pues que la elección se va a cerrar y que finalmente vendría dando una sorpresa Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, el tiempo nos dirá pues finalmente quién tuvo razón, si las casas encuestadoras estas tenían toda la razón o si fue, como se dicen, fueron infladas, pagadas, etcétera, y finalmente terminamos en una gran sorpresa. Eso después, la noche del 2 de junio lo vamos a saber. Sabremos. Yo sí creo que la elección se está cerrando. Vamos a entrar a una recta muy interesante. Coincido en lo que dice Gabriel. A ver, habrá una gran participación. No vamos a llegar a la elección como en Cedillo, que fue el 72%. Fue un caso inusitado que lo activó el miedo a la violencia. Recuerden que es el año del asesinato de Colosio, el año del alzamiento zapatista, en fin. Pero yo creo que estaremos arriba de la elección del 18, que ya era una elección importante por la expectativa que había en López Obrador, y hay que reconocer que fue un triunfo abrumador. Y que sigue moviendo, ¿no? Y que sigue moviendo, pero claro, hay también un sector de muchos decepcionados de aquella victoria importante. ¿Y qué sucede? Por eso sí, la premisa es muy clara. En la medida que hay una mayor participación, en la franja un 65, 66%, evidentemente las posibilidades de Xóchitl Gálvez crecen. ¿Por qué? Porque efectivamente López Obrador tiene una base importante, no va a tener, yo no veo cómo puedan tener los 30 millones del 18, y es lógico, hay desgaste, hay decepción y hay esperanza en muchas personas. Claro, hay todo el aparato del Estado, programas sociales, recursos, siervos de la nación, y eso también cuenta. En la práctica, esta elección es un referéndum a favor o en contra del presidente. Y eso la hace polarizante, la hace interesante, no obstante el tercero en discordia. Porque también hay que decir, a ver, Maínez está cumpliendo a carta cabal su misión, que es dividir al voto de la oposición. Maínez ha crecido, no al grado que lo pone la propaganda de algunas encuestas, esa es una realidad. Pero a final de cuentas, a ver, está pegadora la cancioncita de Maínez. Es decir, esa es la realidad, está en los antros y demás. Eso tampoco se traduce en votos, ¿eh? El sector más abstencionista es el de los jóvenes, que hoy tararean, incluso los que no pueden votar. Yo lo veo con mis hijos y los amigos de los hijos. Todo el mundo está prendido con la cancioncita. Ojalá no pase que cantaste la canción el sábado y no fuiste el domingo porque estás desvelado por estar cantando la canción. Ahora, el punto nada más para terminar esta idea. Yo lo que creo es que a final de cuentas se va a ir polarizando más entre dos opciones de país la elección. Y yo lo que sí creo, porque a ver, hay muchas encuestas, desde las que ponen una distancia brutal hasta las que hablan de una elección en donde Xóchitl ya rebasó. Pero ¿qué me llama la atención? ¿Qué me llama la atención, Trini? La enorme preocupación del lado del oficialismo de lo que está sucediendo. Y viene además la concentración o las concentraciones del 19 de mayo, que además son el mismo día del tercer debate, del cual vamos a hablar más adelante. Que creo que efectivamente los estados de ánimo de la oposición pueden crecer, y yo creo que el tema se le puede empezar a complicar a la candidata de Morena. Que voy a dejar el tema de debates, pero sí lo quiero puntualizar, ¿no? Habíamos discutido con ustedes, compañeros, compañeras, que a veces los debates no determinan el que haya un mayor análisis sobre el voto o tendencia a, pero eso le ha dado puntos a Maínez, ¿no? O sea, ha salido victorioso de cada uno de sus ejercicios. No sé si opinan lo mismo. Y a la misma Esperanza. Xóchitl en el segundo debate le fue bien. Mejor. Ella incluso comentó que estudió, respiró, hizo ejercicios y trató de volver a ser ella, Eso vestir como vestía, es decir, había puesto a prueba las recomendaciones de su equipo de campaña y estaba viendo y vio aquel resultado del primer debate que no se gustó a sí misma. Le fue mucho mejor y creo que va a llegar en buenas condiciones al tercero, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Ahorita en lo que toca coincido con que hay mucha pasión. Coincido en que quizá en ejercicios anteriores, cuando se ha jugado la presidencial, no se había visto tanta, diría yo, desesperación o pasión. Aquí lo dejaría como en tela de duda, porque hasta en grupos de chat donde se tiene reglas de convivencia, en que se pide no manejar información política, ya se está cayendo en esa tentación mientras se acerca el día D, el 2 de junio. Y veo... Quizá estén teniendo otros datos o están muy alarmados o preocupados, también esfuerzos desde la oposición de recurrir a lo que sea. Y en ese lo que sea, veamos hoy el mensaje de Luis Donaldo Colosio Riojas, que dice, pues hay que declinar en favor de Xóchitl. Lo dijo recomienda, muy sutilmente, muy claro, respetuosamente, pero lo dijo. Y dijo
hay que unirnos para que Morena no llegue. ¿Y unirnos qué significa? El segundo, el tercero, dijo, cada quien sabrá sus números, por aquello de que también hasta Grupo Reforma puso que en Jalisco Maínez ya es segundo, que desplazó a Claudia Sheinbaum. Vuelvo al punto, decía Guillermo hace un momento, propaganda pagada, publicidad, ejercicios de casas encuestadoras que también tendrán después del 2 de junio, pues que ver qué tan bien paradas quedan. Exactamente, tendrán que dar cuentas un poco como pasó en la elección de Argentina, en donde todas, vamos a decirlo así, fallaron. O sea, también es cierto que hay que tomarse con mucho tiento lo que está pasando. Lo hemos señalado, hay márgenes de no respuesta de hasta 40% en las encuestas, Trini, con lo cual me parece que hoy, en términos generales, es más un ejercicio propagandístico de lo que realmente está ocurriendo. Yo conversando, fíjate, con personas en cuartos de guerra de ambos bandos, por así decirlo, hay coincidencia en que son 10 puntos reales lo que hay de diferencia. Remontable, absolutamente. ¿Ya había sucedido en alguna otra elección que a estas alturas haya una diferencia de 10 puntos y que justo en el momento de la elección se cerrara tanto como para poderse discutir y que no haya rápidamente a través del PREP un resultado? Emilio González, la campaña de Emilio González y Zamora, esa cambió en la última semana. Ah, bueno. Bueno, pero Justo la elección del Pero Estado de ahí México. hubo una intervención del gobierno federal con la PGR y eran Eso. 3-4 puntos. Sin duda, pero cambió. Es Y decir, el voto del miedo se estimuló y Jalisco marcó la diferencia. Exacto, Y fue un exacto. cateo en su domicilio. Así es, Iván. Me parece que aquí hay un escenario muy interesante, lo platicaba con Gabriel antes de entrar al programa, de si había una diferencia porcentual menor o de un dígito. Me parece que eso de lo que nos hablaría es que todos estas cifras que se han manejado en las encuestas pues se han quedado muy lejos, porque hay encuestas que dan doble dígito, hasta 20, 25 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que si esa distancia llega a ser menor, va a haber un severo cuestionamiento sobre las encuestas, ¿no? Porque pues, realmente sí hay un ejercicio de manipulación que se debería de controlar, se debería de regular. Pero si vemos también las redes sociales, están llenas de encuestas patitos, ¿no? Por todos lados salen Cada quien encuestas publica la suya. de que ya van arriba, es sorprendente, ¿no? A mí me parece que un punto importante de la campaña, que probablemente así lo son todas las campañas, es que han estado ausentes las propuestas. Sí, en el fondo lo que se está jugando es mucho, y que gane una u otra fuerza política va a tener un impacto, y va a tener un impacto muy fuerte. No estamos hablando de cualquier elección, va a ser la elección más importante de la historia, porque lo que está en juego es el equilibrio de poderes, ¿no? Oye, Iván, y ojo con que el nivel de votación o la diferencia entre los votos de una y otra candidata u otro sea menor del 5%, ahí entrarían, o la autoridad ya debe de poner el ojo en todas las denuncias por cuestiones fiscales del manejo de los recursos, ¿cierto? Y hay muchas denuncias. Y no solamente esas, también las intervenciones que ha tenido el presidente de la República Esas se van a durante la contabilizar. campaña, se van a tener que tomar en cuenta. La elección se puede anular, sí. El escenario en el que está el Tribunal Electoral no es nada sencillo. En este momento son 5, pero van a tener que llevar a uno de las salas regionales para poder completar. Por estos vacíos de que no hay nombramientos, Exactamente, ¿no? de que faltan 2 nombramientos. Entonces, nada está dicho aún, y con una diferencia de 20 puntos, esta elección se podría anular. Yo coincido que esto es incierto por naturaleza, por definición, todo puede pasar. Pero lo que tú planteas, Trini, lo más interesante y complicado sería un triunfo de Xóchitl Gálvez por un margen reducido. Ese es el escenario que el presidente jamás va a reconocer. Si son 3 puntos, imagínate, 2, 3 puntos, efectivamente teniendo el presidente el control del aparato del Estado, nunca ha reconocido el resultado de una elección. Yo no veo por qué ahora sea la excepción. Es donde el tema, me parece, que cara a la gobernabilidad del país se puede tornar más complicado. Yo no descarto ese escenario, ¿eh? Bueno, hagamos una pausa y cuando regresemos hablaremos justo del tercer y último debate del próximo 19 de mayo. Al volver.
Bueno, y hace unos minutos estábamos adelantando justo el tema de los debates y es la última ocasión en que los podremos ver a las dos candidatas y al candidato discutir sobre temas de importancia que creo que el partido en el poder en este momento pues a lo mejor tendría que rendir muchas cuentas, ¿no? Es política social, inseguridad y crimen organizado, migración exterior, democracia, pluralismo y división de poderes. Creo que es un reto muy importante para la candidata del partido en el poder, Esperanza. Y con un aspecto más que me parece nos hace tener expectativa diferente respecto a el último debate, que puede resultar más atractivo con la dinámica de la bolsa de tiempo que van a tener los candidatos, las dos candidatas y el candidato Álvarez Maínez para tener un cara a cara. Yo creo que esa parte del debate con una bolsa de tiempo para ser cuestionado por él o por ella tendrá una Pero eso ya lo suprimieron, importante. Ya las preguntas entre ellos quedaron canceladas. O está la bolsa de tiempo. Está la bolsa de tiempo, Pero ya pero no- sí tendrán un cara a cara. Pero van a ser preguntas que enviaron los equipos y que van a decir los moderadores. Lo lamentable es que ya se cercenó, se canceló la posibilidad de que ellos se cuestionan entre ellos. Eso ya no va a existir. Es que, bueno, Formalmente, yo me otra cosa quedé, es que- Yo me quedé con que así entonces sería. con, No, que, no, no. con que sí No, ya- sería Ya así. se canceló. Sí, Eso ya se claro. canceló. Eso era el Qué plan. lástima. Y Qué se lástima canceló, porque lo cual es una pena, lo se hacía canceló. muy atractivo. Sí. Muy Pues ya no atractivo. eso ya no existe, ¿eh? Eso ya no existe. O sea, la bolsa de tiempo va a ser como las condiciones pasadas. Entonces donde va a ser igual al tú usas pasado. el tiempo como tú quieras y responde lo que tú A mí quieras. me encantaba, como estaba planteado y bien lo decía Esperanza, claro, era muy interesante que hubiera una bolsa Cara de a cara. tiempo más amplia Sí, claro. y que después yo te pudiera a ti como candidata, imagínate, viene como candidata también tú, preguntarte algo y que me refutaras y nos preguntáramos Mira, mutuamente, ya Guillermo. ves. Pero eso ya no va a existir, es decir, ojo, que también hay que decirlo para que nadie reclame después, fue un tema acordado por los representantes de los tres candidatos a la presidencia de la República, pero el caso es que hoy tienen que mandar sus preguntas, van a irse, digamos, en un sobre cerrado, y después los moderadores van a sacar preguntas que indistintamente van a hacer a los candidatos. Pero claro que ese ejercicio que era muy interesante ya no existe, con lo cual a mí sí me decepciona un poco de entrada como formato. ¿Te quedas también con decepción? Bueno, a mí me parecía que lo hacía muy atractivo Claro. y un ingrediente, pues ahora sí, digno de darle mayor... Como pues, dice Gabriel Ibarra, no nos daba Más salsita. un materia. imán para... Es que el formato es el fondo, pues. O sea, Claro. el formato es el que puede marcar la diferencia entre un buen debate o un debate como tantos. Porque lo que hemos visto en los formatos estos es que pues no ha habido debate. Realmente no ha habido debate porque las candidatas han eludido las preguntas. Se han ido a otros temas, no a las preguntas. Y cuando te sales por la tangente y el moderador no tiene ese margen, no tiene la autoridad o porque así lo acordaron, pues realmente no hay debate, no hay confrontación de ideas o que te dé la respuesta a una pregunta concreta, ¿no? Como ha habido en otros debates, como en Estados Unidos, donde participan de moderadores, periodistas muy connotados y muy críticos, ¿no? Muy concretas las preguntas. Si te sales, vuelve a insistirte. A ver, no me has respondido esta pregunta, ¿por qué invertiste 50 mil millones de dólares en esto y los resultados fueron estos? A ver, esos resultados, opina, analízalo, qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló, ¿no? Y aquí esos debates no vemos, ese tipo de preguntas, ese tipo de periodismo incisivo, no lo vemos. Entonces, creo que los moderadores han quedado, pues, amarrados de los brazos precisamente para poder hacer un trabajo que permita darle ese sabor a estos debates. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que sea uno como los otros dos, en el que sean ataques y en el que las propuestas pues pasen a segundo término, que es lo que ha sucedido, ya que hemos visto pues cómo los ataques o las no respuestas o la respuesta de descalificación, como lo vimos en este segundo debate, donde una le dice narcacandidata y la otra le responde mentirosa y corrupta, y ¿no? corrupta le responde, ¿no? ¿Eso es debate? Yo preguntaría, ¿eso es debate?
Yo creo que debate sería, bueno, que fundamentes por qué es narcocandidata, por qué eres corrupta y por qué eres mentirosa, ¿no? Y no una expresión así de, tú me atacas y yo te ataco, ¿no? Y ahí no hay violencia política de género, porque es entre dos mujeres, ¿no? Correcto. Si hubiera más hombres, pues no, creo que estaría en condiciones... de desventaja. En desventaja de condiciones, si fuera otro hombre, ¿no? Pero entre ellas dos, pues, se han pegado contra con la cubeta, pero sin embargo no han entrado mucho a la argumentación, ¿no? Y contraargumentación, que sería... Bueno, en todo caso, creo que hablando de debates, ¿quién, y la pregunta sería, ha entrado a argumentar una propuesta, a profundizar en la propuesta? De hecho, se han dado el lujo de decir, de eso no quiero hablar porque ya lo dije y entonces voy a hablar de esto, ¿no? Y se pierden de la pregunta original, Iván. Coincido con Gabriel, estos debates, en realidad me parece que debería de replantearse el esquema bajo el que se realizan los debates en México. Lo vemos a nivel presidencial, pero también en algunas alcaldías, en algunas gubernaturas. Simplemente el de Jalisco han sido, cada debate ha sido peor que el otro, ¿no? Parece que esa capacidad para superarse definitivamente la tienen. Se pierde mucho tiempo en los contratos de Xochitl, los Panama Papers de una familiar de Sheinbaum, las sonrisas de Maines, su lenguaje de señas. Lo frívolo. Me parece que realmente estamos en un escenario en el cual a la ciudadanía no se le están dando respuestas. Yo de repente escucho a las candidatas y candidatos, no solamente a nivel presidencial, sino en distintos niveles de gobierno. Me siento como en Luxemburgo, me siento como en Suiza, porque va a haber dinero para más becas, más apoyo para mujeres, más líneas de telegero. Más de todo, más de todo. Dices, bueno, lo que no, quieras. lo que quieras. Entonces digo, qué padre, pero pues la realidad no es esa. Entonces me parece que estos debates definitivamente ya no nos están sirviendo, o hacen que los moderadores tengan autoridad como para meterlos en cintura y decir, no, tienes que contestar esto porque esto es lo que te están preguntando, o de plano mejor, pues ya no hagamos debates. A mí lo que me gustó del primer debate fueron las preguntas que planteó la ciudadanía. Preguntas muy directas, con un diagnóstico muy claro, que no le gustaron a Claudia Sheinbaum, pero si la realidad es de que tienes que esperar mucho tiempo para que te den una cita en el Seguro Social, hay que decirlo. En el segundo debate las preguntas no funcionaron, completamente descafeinadas. No sé si en este tercer debate nos tengan preparada alguna sorpresa, pero aquí lo que va a más estar de lo interesante mismo. son los temas. Y coincido en lo que tú apuntabas, Esperanza. O sea, son los temas en donde puede ser más vulnerable, por así decirlo, la candidata del presidente López Obrador. Porque en el fondo, por más que el formato ayude a que no respondas, va a llegar un momento en que también la propia habilidad, en este caso de la candidata Xochitl Gálvez, pues cómo la pones contra las cuerdas. O sea, el formato no ayuda, pero como dice el dicho español, es lo que hay. Y con ese formato van a tener que ese domingo, el próximo domingo, enfrentarse. Entonces vamos a ver, me parece, si Sheinbaum es capaz de aguantar sin equivocarse, porque lo más grave en un debate es cómo te equivocas. Ya lo decíamos también la vez pasada, es decir, los debates tampoco es que modifiquen sustancialmente la intención de voto, y más bien reafirmamos posturas preestablecidas. Pero claro, un error te puede salir más caro, y en este caso, al menos como se ven las cosas, la que más podría perder en el debate es la candidata de Morena. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, yo creo que hay expectativa, ¿eh? Es el último previo a la elección. Su reto va a ser administrar la ventaja con la que llega, por lo cual yo asumo que mantendrá una posición similar a la ya mostrada: serenidad, Nadar de muertito. inmutable, tranquila. Sí, claro. Y creo que eso es lo que le ha venido Pero ¿crees que funcionando. vuelva a ser lo mismo? Decir, esto no lo contesto porque ya lo dije, porque ya se abordó y de Es que vuelta a la pueden página. hacer, Es que salvo puede- que se lo repregunten. Es que el origen está en el formato, y si el formato a quien invitas, a los colegas periodistas, les dices, vas a llegar a ejercer tu función, pues nosotros, cuando no queda clara la respuesta, no es lo que preguntaste, repreguntas. No está esa Eso posibilidad. era lo interesante, que repreguntar no solamente un periodista connotado, sino que el propio candidato, si no te están respondiendo, que Tú pueda digas, decirte, oye, a ver, respóndeme. no me has dicho lo que quiero escuchar, ¿no? Gabriel. Sí, mira, los temas son buenos. Claro. Política social, yo creo que no va a tener problemas Claudia Sheinbaum en sustentarla, porque creo que es la fortaleza de este gobierno. Inseguridad y crimen organizado, pues
pues ahí sí. ¿Cómo qué podrá defender, no? Es complicado porque pues, la violencia ha seguido, los homicidios han seguido. El concepto de abrazos no balazos no ha funcionado, creo que es la mayor vulnerabilidad que tiene este gobierno. Luego, migración y política exterior, pues es otro tema también espinoso, porque México la verdad es que le ha hecho el trabajo sucio a Estados Unidos de contención de los migrantes de... Hoy el presidente lo del desmiente en la sur. mañanera, ¿no? Bueno, dice que han mejorado los números, que se ha frenado la migración. Eso es lo que... Y el otro tema es democracia, pluralismo y división de poderes. Otro tema, pues, olvídate, ahí sí son puros caliente, temas, ¿no? calientes para el Un oficialismo. reportaje que Nene Más no acaba de salir justo que tiene que ver con el sistema judicial. para la polémica. Entonces, pues son temas muy buenos los cuatro, pero pues va a depender del formato, de los moderadores, de cómo conduzcan, ¿no? De cómo hagan las preguntas y si son incisivos, ¿no? O cada quien pues responde como quiere, y porque finalmente pues Claudia Sheinbaum, ¿qué respondería ante la inseguridad y el crimen digital? Digo, crimen organizado, García Luna, ¿no? Eso, se va a ir a Calderón, a García Luna, y que ella representa a Xóchitl, que le representa al PRIAN, ¿no? Al Felipe Calderón y todo lo demás. O sea, en algunos temas yo creo que ya más o menos visualizamos cómo podrían ser las posiciones de una y de otra, ¿no? Porque es una narrativa que hemos escuchado. Pero ahí es donde viene el factor Durante el sorpresa. sexenio. Porque fíjate, también queremos ver no solamente propuestas en un debate, sino la capacidad de improvisación, la telegenia. Sí, hay muchos elementos que te hacen ver qué candidato o candidata tiene tablas. Y por eso un formato libre ayuda más para también contrastar. Así que bueno, yo creo que ahí... Volverá nuevamente el uso de elementos en los que se Seguros. apoyan y que de repente se distraen buscando a ver cuál es el que corresponde al momento de la acción y que son cosas que de repente dices tú, te encasillan en algo y no te dejan ser, ¿no? O hasta lo muestras al revés, ¿no? Hasta lo pones al Como le revés. pasó a Xochitl, ¿no? Hay Bueno, es que el país equívocos está de cabeza. Ese Esa era puede el ser mensaje, la era el explicación. mensaje. Respecto a qué dirá Claudia en el tema de la inseguridad, yo creo que va a llegar muy bien preparada, tomando el último discurso del presidente cuando justificó el modelo que aplicó con respecto a la milicia, cuando dijo en campaña, yo hablaba de otra cosa, pero llegué y encontré algo que no se había dimensionado, un país con un problema que estábamos catastrófico, peor de lo que sospechamos, y por lo tanto fue necesario echar mano de la Secretaría de la Defensa, pedir que fuera la Guardia Nacional a todo el territorio, cuando dice no era mi propuesta original. La tomo a raíz de cuando veo de mi diagnóstico a una realidad. Y yo creo que por ahí se va a ir Claudia Sheinbaum a decir, llegamos, encontramos esto, pero ¿qué voy a invertir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a cambiar? Creo que por ahí se va a manejar, creo que va a administrar su ventaja. 20 puntos, de acuerdo a la mayoría de las encuestas. Yo creo que es la gran oportunidad de matar o morir para Xóchitl Gálvez. Es la realidad, se la juega en gran medida en este debate. Yo creo que es más, es cierto que va a jugar a administrar esos números Sheinbaum, pero yo creo que no la va a tener nada fácil. E insisto, la concentración ciudadana convocada para ese día, a la que por cierto parece que Mario Moreno le tiene un temor, lo mismo que Maínez. No han dejado de cuestionar la concentración del 19 de mayo, mismo día del debate, por cierto. Sí, que por cierto, ahí esta manifestación ciudadana, o sí es ciudadana, Iván. Ya queda claro que están con Xóchitl. Es pro Xóchitl total, claro. Pero me parece que también aquí va a haber un elemento importante. Coincido con Guillermo en el sentido de que el peso realmente va a estar en Xóchitl, porque Maínez a lo largo de los dos debates no ha tocado a Sheinbaum ni con el pétalo de una rosa. A ella se refiere como la doctora Sheinbaum, mientras que a Xóchitl se refiere como la candidata del PRIAN. Pero me parece que también Xóchitl lo hizo muy mal en el primer debate. En el segundo mejoró, pero no es consistente en los ataques, no es consistente en la manera en la que desarrolla los argumentos. Si en este tercer debate no es capaz como de tener esa soltura, de tener ese ritmo para el debate, me parece que ahí va a acabar su... No dejemos de lado que llegan al tercer debate con una amplia simpatía. Los números, el presidente tiene más del 60%, de acuerdo a las Pues mediciones. las últimas encuestas ha ido disminuyendo. llega con buenos números. Con Pero entre los que 55%, menos que ¿no? Calderón y Fox en ese mismo año. O sea, no es nada extraordinario tampoco, ¿eh? Yo pregunto, Está en lo mismo. ¿qué o sea, tanto le va a favorecer a la oposición,
a los que apoyan a Xochitl, pensando en la oposición en Xochitl y no en Álvarez Maínez, ¿qué tanto le va a favorecer la manifestación del domingo cuando quedó evidenciado que en secreto desde los organismos, desde el Partido Acción Nacional, se estaban haciendo las convocatorias a estas concentraciones que llevaban el título de la sociedad civil? Pero te voy a decir por qué sí les van a beneficiar. Es que es lógico, mira, todo proceso ciudadano... Yo creo que es un boomerang. Te voy a decir por qué yo creo que sí le va a funcionar. Todo proceso ciudadano tiene un derrotero a final de cuentas vía un partido político a las urnas. Si no, la sociedad organizada, ¿como para qué? Esa es la realidad. Y es lógico, fíjate, el gran mensaje, y por eso le teme Morena y por eso Maínez descalifica, porque todo esto que se ha venido trabajando donde hay partidos políticos, sociedad, el derrotero, es decir, se cierra filas con la única posibilidad para derrotar a Morena, que es Xochitl Gálvez. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente esto hoy cobra dimensión política. Entonces, personas que estaban con dudas hoy cierran filas, porque si no, ¿a quién van a apoyar? A ver, Maínez es un esquirol de Morena y Maínez no tiene posibilidades de ganar. Entonces, en una elección partida en dos, la alternativa es... te guste o no Xochitl Gálvez, al que no quiera Morena, es el único camino. Entonces yo creo que le va a beneficiar y evidentemente están cuestionando porque saben que tener a miles de personas en la calle a unos días de la elección, pues es calentar el ambiente. Una última porque nos vamos a pausa. Yo creo que esto va a ser un referéndum sobre el modelo, sobre el gobierno. ¿Debe seguir el gobierno de López Obrador o debe de cambiar? Y ahí yo creo que algo que le ha pesado mucho a Xochitl, y le sigue pesando porque en los negativos que sacan de los candidatos, Xochitl sale con unos negativos muy altos. Y la gente dice, ¿por qué sale con tantos negativos tan altos? Si Xochitl pues, no ha tenido una trayectoria en la administración pública, pues salen los negativos, no son de ella, son del PRI y del PAN y del PRD. Por eso la narrativa también de los morenos ha sido PRIAN, porque los mexicanos no se les ha olvidado los excesos que hicieron estos gobiernos y que llevaron a López Obrador a la presidencia de la República. Entonces, finalmente, yo creo que todavía falta todavía más tiempo para que la gente se le olvide lo que fueron estos gobiernos. Entonces, ese creo que es el gran desafío que tiene Xochitl, de superar esa losa tan pesada que le llaman PRIAN, para poder ganar la presidencia. Y creo que en ese sentido, pues, a lo mejor esas encuestas que señalan que tiene una gran ventaja la candidata de Morena y aliados, es precisamente por esa losa tan pesada que significa PRI, PAN y PRD. Bueno, hagamos la pausa y cuando regresemos, pues hablamos precisamente de los apagones en México y donde Jalisco, pues, no quedó fuera. Al regresar. Pues sin luz, y no solamente sin luz, también sin agua por los apagones que se han registrado desde el pasado martes en todo el país. El Sistema Eléctrico Nacional entró en una fase de emergencia el pasado martes, lo que provocó esto que he dicho, una serie de apagones. ¿Lo habían pensado en algún momento que llegaríamos a vivir estas situaciones por no haber planeado, unos dicen, otros porque el cambio climático, etcétera, etcétera? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Tú cómo lo ves? ¿No es de emergencia? Yo creo que lo último a lo que refieres, el cambio climático, tiene mucho que ver, y el estar analizando que si fue falta de planeación, por supuesto que se debe investigar y acreditar y saber qué pasó. La información que hoy se difundía es que se trató de una planta, una empresa con problemas en la Huasteca, allá en San Luis Potosí, y que fue lo que provocó este problema desde el día 10, y el presidente descartaba que se hubiera generado apagones ya el fin de semana. Lo que a mí me parece muy raro en todo esto es lo que hoy, desde ayer en sus redes sociales, dice el gobernador, porque habla de algo raro y grave, refiriéndonos a lo que mencionabas cuando haces la presentación de este bloque, al problema ya del agua. O sea, creo que todavía está por verse que se deba al problema de la falta de suministro eléctrico. Lo que sabemos, y lo escribió el gobernador, tronó un transformador, un generador, y que eso provocó problemas para el bombeo de agua, para el bombeo de agua que viene a la zona metropolitana. Creo que todavía nos falta saber qué pasó, porque el CIAPA
ha tenido serios problemas, no solo para el abasto, sino también para la calidad de agua que provee a los ciudadanos. Entonces, esta historia apenas se va a explicar. Dice, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, emitió esta alerta y este nivel de emergencia. El de emergencia se declara cuando la reserva de generación eléctrica está en 3% o menos y el CENACE toma estas medidas para evitar los apagones. Sin embargo, se registraron. El tema, para comenzar, el origen de... ¿Hay o no hay un problema en el suministro de energía eléctrica? Por ejemplo, Jalisco solamente produce, tengo entendido, el 20% de lo que demanda. ¿Hay una falta de visión en la administración de los energéticos para México? Por supuesto, a ver, pero esto no es nuevo. Esto se viene advirtiendo, lo vienen advirtiendo especialistas. Tener justamente esas reservas presupone varias cuestiones. Planeación, presupone el rol de la inversión privada, presupone todo el tema de las, digamos, la energía solar, o sea, presupone un tema holístico en atender este asunto. Entonces, efectivamente puede haber factores externos, vamos a decir factores de naturaleza en este tema, pero evidentemente si no hay una planeación y si efectivamente lo que se ha privilegiado en los últimos años es el monopolio de la CFE, es la negativa a la inversión privada, es el manejo ideológico de la energía, porque esa es la realidad. Cuando tú tienes un planteamiento que no obedece, como suele ser en los proyectos de la 4T, no hay temas que respalden impacto medioambiental, no hay temas que respalden inversiones para ver realmente qué se requiere, es lógico que va a empezar a ver estos episodios que no son nuevos, ¿eh? Estos apagones recientes se han venido presentando. Lo que pasa es que efectivamente hoy el tema se hizo muy evidente y lo que te advierten los que saben de este tema, dos cosas. Uno, que era un tema previsible, que esto es importante señalarlo, no es una novedad. Y segundo, que efectivamente no está habiendo los recursos suficientes ni la planeación estratégica suficiente. Por lo tanto, este es un tema que sí es un tema de seguridad nacional, ¿eh? Pero el que pasa con tus reservas está a carambas. Exacto, no saber qué pasa con las reservas. Y esto le compete a todo el Estado. O sea, estoy hablando de las autoridades federales, estatales y municipios también para saber, tener un estudio pleno para la modernización del suministro de energía. Y creo que, no sé si ustedes coincidan, pero carecemos de ese análisis a profundidad. Sí, ahorita mucho de lo que se está diciendo es producto del momento político que estamos viviendo. O sea, yo le pondría entre comillas ese asunto. Yo esperaría qué dicen los que saben, ¿no? Los técnicos. Bueno, para empezar dicen que se va a repetir. ¿Qué dicen los técnicos? ¿No? Lo que dicen los técnicos es que hubo tres alertas de que esto se podía dar. Y esas tres alertas se presentaron el 16 de abril, cuando bajó al 5.52%. El miércoles 17 de abril, cuando bajó a 4.52%. Y el 18 a 3.69%. Eso pasó en abril. Y luego sucede la semana pasada, porque se registra una situación extraordinaria de demanda de energía por el calor, ¿no? Ahí sucede. Pero independientemente de ello, yo me iría años atrás en el debate que se dio precisamente sobre los cambios del sistema, en el que el presidente, pues cuando impulsó su reforma eléctrica, señalaba pues que no habría más apagones en el país. Eso él lo aseguró, lo sostuvo, y la verdad es que no cumplió. Se vino luego la reforma, imponen la reforma, de alguna manera la sacan adelante, pero luego atrás los Fielder, cuando presiona Estados Unidos, entra Estados Unidos, viene el secretario de Estado, donde le da el parón al gobierno, y así se logra pues que finalmente esa reforma no se impusiera y se sigue produciendo energía, por un lado la que produce la Comisión Federal de Electricidad y por otro lado la que produce la iniciativa privada. ¿Cuál es la queja de los empresarios en ese sentido? De que le ponen muchas trabas la Secretaría de Energía y luego el organismo que le corresponde, pues la regularización, dar los permisos, etcétera, les dificulta, y eso no ha permitido que crezca la producción de energía privada, toda vez que en el sexenio de 13.247 megawatts, creo que son megawatts, creció
a 16.603, producción de los privados, de la empresa privada, no del gobierno. Porque finalmente en el 2023 lo que la Comisión Federal de Electricidad producía era 44.484 megawatts. De la iniciativa privada, el crecimiento en esos 6 años ha sido del 6%. Del 6%. Si hubiera más facilidades, a lo mejor hubiera sido del 10, del 12%. Entonces, yo creo que tienen que hacer una revisión, independientemente del aspecto ideológico que vean el asunto. Finalmente, son números fríos. O produzco con este modelo, o no produzco y le tengo que dar más facilidades a la iniciativa privada, que se encuentra porque en yo solo litigios, no puedo. Y por otro lado, la otra discusión que se ha dado es sobre las energías limpias, porque se cuestiona pues que son las energías fósiles las que se destinan para la producción de esta energía eléctrica, pero el asunto también es que esa transición, ¿cuánto tiempo podría durar? Porque la verdad es que están en pañales todavía la producción de energías limpias, está en pañales, porque han frenado pero se la le cuestiona a este Gabriel. gobierno que no la ha facilitado, Claro, ¿no? Se le cuestiona a este gobierno, pero yo creo que ese no es el fondo, es el fondo. El fondo es la visión de los modelos que se tienen, y en ese sentido, pues este gobierno pues ya se le fue. El próximo gobierno tendrá que hacer una revisión a fondo sobre cómo pues evitar que este problema colapse al país, ¿no? Pero o sea, mientras no hay colapso todavía. Y por otro lado, nada más termino. En el caso de Jalisco, también habría que señalar que hay quienes se han subido a este asunto de esta situación extraordinaria para tratar de justificar incapacidades, ineficiencias, Eso se llama politizar. irresponsabilidades, ¿no? Te subes al barquito. Así es, como sucede aquí. La verdad es que la falta de agua en colonias no es de ayer ni de antier, es de años. O sea, y se acentúa en esta época. Claro que Y el desastre del quien nos Chiapa, como bien gobierna, apuntabas, que quien nada nos tiene gobierna que ver dijo con los hace algunos apagones. meses, dijo, los próximos 50 años Jalisco no va a tener sed, ¿no? Y resulta que no habían pasado ni 2 meses cuando se viene esa crisis, que porque falla un transformador, etcétera. Yo no lo sé, yo no soy técnico, como dice Esperanza, vamos viendo realmente qué fue lo que ha provocado que estas 200 colonias no tengan agua en este momento. Me quedan 5 minutos y quiero, Iván, decirte, 23% en la capacidad ahorita que tiene de almacenamiento la presa Calderón, que es el segundo abastecedor de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Chapala presenta también una situación muy difícil y el 44% de los municipios en Jalisco tiene sequía severa o media, ¿no? Por llamarle de alguno de los términos. Ante esta situación y con esto donde se pasan la bolita, bueno... El problema es que dependemos completamente de la naturaleza, Trini, porque para que esas presas se puedan llenar, pues dependemos de que haya lluvia, pero por otro lado también la naturaleza nos castiga porque con este tema del calentamiento global puede llover mucho, pero si continuamos con estas temperaturas de 38, de 40 grados, pues el agua también se evapora, ¿no? Entonces estamos como un poco en una situación bastante caótica. Si a esto le agregamos que por regresar el horario de Dios, pues tampoco ya esta cuestión de el cambio de horario, que de alguna forma, si no digamos, no frenada completamente este problema de la energía, pues al menos sí esto de adelantar el reloj, pues de alguna forma permitía que se dosificara un poco, ¿no? el tema. Entonces, creo que es una situación bastante complicada, sin agua, sin energía eléctrica, y con estos calores me parece que podría haber afectaciones serias a la salud de la población. Se le complicó a Jalisco, Esperanza. A mí me gustaría que regresáramos al punto del cambio climático cuando lo mencionaste, porque es a Jalisco, a todos los estados de la República Mexicana, al país. Hay que hacer un consumo racional del agua. En las últimas 2 décadas en Guadalajara la temperatura promedio se ha elevado 3 grados. ¿Qué representa eso y a qué se debe? Hay que ir más a ver el modelo que hemos llevado como ciudadanos del mundo, en todo el mundo, qué está pasando. No quitarnos la responsabilidad y en este momento no ser ingenuos con la parte política. El gobernador dijo que había agua para 50 años, que no habría tandeos y que está todo garantizado, cuando ya había decenas de colonias con problemas con intermitencia. Y ahora con los apagones viene ese tema. Ahora yo diría, desde luego es la naturaleza, pero también la naturaleza corrupta de muchos políticos, ¿eh? Hay que decirlo claramente. Fíjate, ¿qué ha pasado en esto? Que muchas plantas potabilizadoras, ¿no? Es decir, muchos temas hemos sabido que no llegan, temas presupuestados y que en el camino se quedan. Y lo mismo ha pasado en los múltiples negocios de Bartlett.
No vamos a ocupar a Bartlett también de que ahora tengamos bronca de agua en Jalisco, ¿verdad? Me parece que también Tampoco. se puede. Pero lo que sí es cierto es que además de todo lo que se ha señalado aquí, me parece que también hay que entender que cuando efectivamente inversiones de esa valía, de esa cuantía, no llegan a buen puerto, porque a algunos les favorece el obstaculizar la inversión privada y otros pierden control con la inversión privada. A ver, los monopolios son negocios rentables para muchos políticos, esa es una realidad. Entonces también cuando hay corrupción en este y en otros campos, pues evidentemente no camina el asunto, esa es una realidad, ¿no? Alguien propuso ya la policía del agua en Estados Unidos. Por ejemplo, hay ciudades como Las Vegas que tiene ese personaje, ¿no? Ese elemento que es la policía del agua. Y está revisando justo cómo cada uno de los ciudadanos o las ciudadanas hacen uso de. Se podría a lo mejor en este punto llevar la responsabilidad a los habitantes, a las habitantes, en lugar de hacerse responsable de algo que va mucho más allá del consumo. Son dos cosas. Exacto. Efectivamente, el tema de la conciencia de los ciudadanos del agua, pero también la responsabilidad de los gobernantes. Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Guadalajara. Yo creo que tenemos 30 años en que las fugas de las tuberías se registran y yo no sé si es 1 o 2 metros cúbicos de lo que se consume, si es una quinta parte, una cuarta parte o una tercera parte. Se habla de que son casi 2 metros cúbicos de fugas por las tuberías viejas. Y sin embargo vamos a traer del Zapotillo 2 metros cúbicos. De 8 que había, un chorrito vamos a traer. Después de 30 años de discusión y de decenas de miles de billones que se invirtieron. Y aquí se van por la tubería, se van 1 o 2 metros cúbicos. ¿Y qué hacen los gobernantes? Pues ¿cuántos gobernantes han pasado por Guadalajara y no hacen nada? Y precisamente Verónica Delgadillo lo planteó en el debate de que se compromete, si es alcaldesa, se compromete a arreglar ese tema, a invertirle. No lo va a resolver efectivamente en 3 años, ni en 6, se va a resolver en 15, 20, yo no sé, depende de cómo se planee y qué se invierta. ¿Qué voy con esto? Se requiere responsabilidad también de los gobernantes. O sea, ¿por qué no invierten en tuberías, en renovación de tuberías? Porque no dan votos. No se ve. No es lo mismo que compres 400 patrullas, 200 motocicletas y en un evento las entregues y sale la fotografía en los periódicos, en la televisión, etcétera, ¿no? En cambio, tú inviertes 8,000 millones abajo en el subsuelo y vas a abrir además la ciudad. Sí, molesta, además. Vas a abrir, nadie le entra. Entonces, en ese sentido se requiere responsabilidad de los gobernantes de amor a su ciudad y a su estado. ¿Con qué terminas, Esperanza? Estaba recordando estas obras y hablando de Faraónica. corrupción, cuando me tocó ir a eventos del CIAPA que se inauguraban sistemas de llaves que abrías y que se supone que salía agua y no salía el agua. Ahí estaba la inversión del CIAPA, todos con agua, era el programa del CIAPA que Rodolfo Campos hasta la cárcel para dar por eso. En fin, creo que hay que erradicar la corrupción, creo que hay que estar vigilantes, hacer nuestra parte, pero sí pedirles que se invierta en lo que se sabe, el 30% se nos va en las deficiencias de la red hídrica. Bien, pues nos Cañerías. vamos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Guillermo. No, siendo cada quien responsable de lo suyo, pero también coincido que no nos pase la ineficacia y corrupción del gobierno la responsabilidad de los ciudadanos. Cada quien hagamos Sí, nuestra es un parte, porque endoso directo, es un ¿no? endoso directo que no se vale. Sí, No tenía Esperanza. ganas de ir. Buenas noches, queda que- gracias. Cuando se Iván. está... Trini, Se está muy a gusto que ganen aquí, a pues. Chivas esta semana. Ay, por favor. Sí, hablando ya de tienes temas toda más la relevantes, razón. tienes toda la razón. Cuando se estaba poniendo bueno, se acaba el programa. Exactamente. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias por su compañía.